Imaginen una casa impecable, cada mueble en su lugar, la loza pulida y las sábanas estrechamente dobladas, y sin embargo un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Esa era la Santa Cruz. Un latifundio que brillaba por fuera y que por dentro se había detenido 5 años atrás, cuando Elena dejó de regresar a la mesa. Teodoro Alvarenga gobernaba su hacienda con mano firme y ceño perpetuo. No era cruel, simplemente había aprendido a ser piedra. La muerte de Elena había tallado en él una dureza que el tiempo no logró amansar. Las mañanas transcurrían con precisión militar. La campana llamada del mediodía, la revisión del alambrado, las cuentas en la pizarra. Los trabajadores respetaban esa liturgia y la respetaban como se respeta una reliquia, con cierta distancia y un temor reverente. Las ventanas de la casa solariega permanecían cerradas la mayor parte del día, como párpados que no se atrevieran a mirar el mundo. Había en Teodoro una devoción que no era para Dios ni para los hombres. Era casi religiosa hacia lo que perdiera. La memoria de Elena. Conservaba su taza con manchas de té en la alacena, su chal doblado en el baúl del vestíbulo, una rosa seca entre las páginas del libro de cuentas. Quien visitaba la casa sentía ese culto silencioso. La lamparina encendida hasta tarde, el cuarto que Elena había usado mantenido como si esperase su regreso. Algunos decían que esa espera era noble, otros que era una prisión. Sebastiana, la cocinera, conocía ambas caras, la nobleza y la cárcel. Con sus manos toscas y su voz baja, había sido la heredera práctica de la casa desde la ausencia de Elena. Era una mujer de costumbres antiguas, con consejos siempre envueltos en una receta. Observaba hace tiempo el deterioro lento de la vida en la Santa Cruz, y decidió que algo debía hacerse. Si la casa tenía que volver a latir, necesitaba a alguien que trajera, sin estrépito ni imposturas, presencia femenina. No buscó doncella ni un título. Buscó dignidad en silencio. Fue así como encontró a Laura Méndez. Laura llegó un día de marzo de 1924, con una maleta de madera y una caja de cartón. Era viuda también, pero su pena no la había petrificado. La envolvía con una tela que permitía movimientos. Tenía las manos curtidas por el trabajo doméstico y los ojos serenos de quien conoce el valor de lo pequeño. Vestía un vestido de lana sencillo, remendado con cuidado. No traía arras ni pretensiones. Traía orden y principios. Traía, sobre todo, esa capacidad de hacer que una casa vuelva a ser habitada. La primera vez que Laura puso el pie en el corredor de la Santa Cruz, los perros la olieron con curiosidad, y luego volvieron a su modorra. Sebastiana la presentó al mismo tiempo que le señalaba su cuarto. Alto, con una ventana que daba al pomar, y una cama cuyo colchón todavía conservaba el perfume lejano de otras épocas. Laura dejó la caja en el suelo y abrió la tapa con un cuidado reverente. Dentro había pocos objetos: un pañuelo bordado, una libreta con recetas escritas a mano, un espejo pequeño, y un sobre sin abrir que ella guardó para sí, como si lo hiciera con una paciencia que nadie más tenía. El encuentro con Teodoro fue breve. Él la miró con la mirada que se reserva para lo nuevo, y lo evalúa con la frialdad de quien tiene que decidir si acepta un remedio. Laura, por su parte, inclinó la cabeza con respeto, pero no humillación. No hubo sonrisas grandilocuentes ni palabras huecas. Solo un intercambio de precisiones, las horas de comida, las expectativas sobre la casa, los límites. Era un contrato tácito. Ella traía vida. Él aseguraba la dignidad de la casa. En la voz de Teodoro hubo una orden, y por debajo, una pausa que delataba no saber pedir lo que necesitaba. Sebastiana respiró aliviada. Había elegido bien. La mujer que cocinaba desde temprano, que arreglaba ropa con puntadas firmes, que reparaba las cortinas con hilo y voluntad, tenía la paciencia de quien entiende que las grietas se reparan con trabajo cotidiano, no con discursos, y así comenzó su tarea.
Primero abrir ventanas que llevaban años cerradas. Laura iba por los pasillos con la escoba en una mano, la otra puerta abierta, como si lo simple de ese gesto fuera una pequeña revolución. La casa reaccionó, no de manera estruendosa. Los tablones crujieron un poco menos. La luz que entró por las cortinas sacudió la capa de polvo sobre los muebles, y un olor a té y jabón antiguo se mezcló con la leña. Los primeros días se vieron reducidos a pequeños milagros. La tetera para el desayuno colocada cada mañana, la mesa con un pan recién hecho, la manta que alguien dejaba doblada al pie de la cama para tener calor. Eran acciones minúsculas que, sin decirlo, proponían otra manera de vivir. Teodoro observaba desde la distancia. A veces se detenía en el umbral de la cocina y miraba cómo Laura trabajaba con manos seguras, cómo ordenaba los frascos de especias, cómo enseñaba a los muchachos a lavar las verduras sin prisa. No intervenía. Quería creer que esos cambios eran ornamentales. Sin embargo, bajo esa dureza, algo empezaba a ceder, una plegaria antigua que se soltaba. No lo admitía ni siquiera para sí mismo. Sentía un desconcierto nuevo al regresar a su despacho y encontrar la ventana entreabierta. Olía a tierra mojada, a hojas y a un perfume que no era el recuerdo de Elena, sino algo que sucedía ahora. El primer gesto que realmente lo quebró fue un accidente en el pomar. Laura había decidido rescatar el huerto tras una temporada de abandono. Había arrancado zarzas, podado las ramas muertas y descubierto, bajo el malezal, un pequeño manzano que aún conservaba algunas frutas amarronadas. Ese árbol le recordó la mano de Elena, que en sus tardes solía pasear por entre los surcos. Laura trabajaba con diligencia, con el delantal manchado de tierra, cuando tropezó con una raíz escondida y cayó de bruces entre las hojas. Cuando los gritos de la mujer llegaron al patio, Martín fue el primero en acercarse. Su voz, áspera por años de trabajo, llamó a Teodoro. El hacendado salió despacio, sin correr, y aquello fue un gesto que pesó más que cualquier prisa. Su talla recortada contra el horizonte del campo, un hombre que se movía como si llevara una carga interna. Llegó al pomar y vio a Laura con el labio sangrando, la rodilla raspada, la expresión de sorpresa más que de dolor. No fue su primera inclinación el atenderla. Fue, en lugar de eso, observar. Los hombres de la hacienda murmuraron entre sí. Teodoro se agachó con deliberación y con manos que habían calculado distancias y cosechas, limpió la sangre con un pañuelo. Al hacerlo, la cercanía no fue invasiva. Fue un deber extendido, y en esa obligación encontró una ternura que no sabía cómo nombrar. Ella no ofreció palabras de gratitud a lo grande, apenas un gracias certero, con la voz apenas rota. El contacto fue breve. Sus manos rozaron las de él al devolverle el pañuelo, y hubo en ese roce una electricidad contenida, como si ambos hubieran sentido una puerta abrirse. Después del accidente, Laura tardó en incorporarse plenamente. Sebastiana la empujó a descansar junto a la cocina, con un cacharro de caldo tibio en la mesa. Teodoro, por su parte, regresó a su despacho con la inexplicable sensación de haber hecho algo que desde hacía años no hacía: preocuparse por un cuerpo que no era su memoria. Aquella noche dormía con pesadez, pero su sueño fue más inquieto que lo habitual. Sus sueños traían fragmentos: la risa de Elena, un brazo extendido, una ventana abierta por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes trajeron más roces de ese tipo, todos discretos y respetuosos. Laura conocía los ritmos de la casa y los respetaba. Nunca permitió que su presencia fuera saliente ni provocadora. Podía encender la lamparina y quedarse a coser en el salón, sin buscar la atención del patrón. Por eso fue que su método de acercamiento tenía la sutileza de una semilla. Colocaba una taza de café en la mesa de Teodoro a la hora exacta en que él solía pasear por los libros. Cambiaba una cortina chamuscada por otra recién lavada. Raspaba una veta de pintura que peligraba en el umbral. Cada acto cotidiano era una carta sin firma que lo invitaba a un modo distinto de ser.
La comunidad comenzó a percibir el cambio como rumor más que como hecho. Gaspar, que siempre pasaba por la Santa Cruz en su carreta, comentaba con un deje de sorpresa que la casa parecía respirar de nuevo. Conceição, que vendía huevos en el mercado, relegó a las vecinas el detalle de que la lamparina de la sala ya no quedaba encendida hasta el amanecer. Ahora la apagan a tiempo, decía, y su voz insinuaba que aquello era tanto costumbre como respeto. El pueblo entero murmuraba. La transformación de la casa se convertía en noticia y en consuelo. Y en su centro, Teodoro permanecía inexpresivo, como una montaña que observaba el río cambiarle los pies. Las grietas en su escudo, sin embargo, no eran solo efecto de los cuidados de Laura. Eran también la consecuencia de pequeñas concesiones que él mismo iba permitiendo. Cierta tarde, cuando la niebla caía sobre los pastizales y las manos se helaban por el barlovento, encontró la taza de su desayuno exactamente como la prefería, humeante, con un trozo de pan cortado y el desayuno dispuesto conforme a un orden que a él le gustaba. No pudo evitar sonreír con labios apretados. La apariencia de normalidad se volvió un bálsamo que, secretamente, comenzó a tocar su alma. Aún así, la sombra de Elena no era un recuerdo suave, sino un nombre con ecos. La memoria se manifestaba en objetos y en gestos. La forma en que Teodoro dejaba una silla vacía junto a la suya, en la mesa de la oficina. La manera en que se detenía frente al baúl donde guardaba un chal que nunca llegó a usar. Elena no era tratada como rival. Era tratada como santidad. Cualquier intento de darle paso a un nuevo afecto debía sortear esa consagración. En medio de ese cuidado y esa quietud, la llegada de Amelia Vasconcelos fue, para muchos, una tormenta anunciada. Amelia era viuda y adinerada, de otra estirpe social. Sus vestidos eran finos, su voz estaba entrenada para el trato a la alta sociedad, y su presencia traía un eco de salón y etiqueta que no pertenecía a la Santa Cruz. No se le podía llamar villana. Sus motivos eran complejos. Había, en su orgullo, la posibilidad de ver en la unión con Teodoro un paso que consolidaría su posición social. Había, también, una soledad que la impulsaba. Amelia llegó como había de llegar la gente de su mundo, con referencias, con cartas, con obsequios pensados para gustar y, sobre todo, con la convicción de que el orden social debía volver a caminar según viejas reglas. La primera cena en la que Amelia tomó asiento en la mesa fue discreta. La invitación había sido formal, y Teodoro la atendió en nombre del deber social. Laura sirvió con eficiencia, como era su costumbre. El ambiente se cargó de tensiones finas, palabras medidas, silencios que decían más que los brindis. Amelia, con su risa práctica, narró costumbres de otro mundo y elogió la hacienda con sutileza calculada. Teodoro mantuvo su compostura, pero había algo en su voz que parecía menos cortante. Laura, por su parte, notó la elegancia y el interés con ojos atentos, sin permitir que la curiosidad se volviera indiscreción. La velada dejó un gusto a política social. Algunos en la mesa percibieron la sutil disputa. Después de que la última lamparina se extinguiera, los murmullos se transformaron en especulaciones en la distancia. ¿Podría Amelia aspirar a más que una amistad? ¿Era posible que buscara amarrar a Teodoro a una posición que ella consideraba conveniente? Estos pensamientos revoloteaban en las cabezas de los trabajadores como pájaros inquietos. En los días que siguieron, llegaron otras presencias menos nobles. Un hombre de traje oscuro apareció una tarde en el umbral del despacho de Teodoro. Enrique Tavares, un abogado con aire de cuentas claras y sonrisa calculada. No trajo juramentos ni promesas, trajo papeles. Se presentó como gestor de intereses de parientes lejanos de Elena, y su visita se desenvolvió en frases medidas. Hay documentos que requieren atención, y debemos regularizar ciertas cláusulas de la herencia. Teodoro recibió la noticia con la calma de quien no ignora lo que hay en juego, pero el simple hecho de que alguien hablara de papeles y de testamentos empezó a agitar aguas que se creían sosas.
Enrique no era un mal hombre necesariamente. Era, antes bien, el tipo de persona que busca solución en la letra y que encuentra fuerza en un punto final impreso. Su presencia sugirió que la seguridad de la Santa Cruz no era un asunto puramente doméstico. En la superficie de la vida común se filtraban intereses ajenos. Laura escuchó de pie cerca de la puerta, con la expresión serena de quien siempre consideró los riesgos como parte del oficio. No dijo nada, pero su mirada insinuó que estaba dispuesta a defender la casa desde la competencia, no desde la confrontación. La intranquilidad que trajeron las visitas y los papeles no apagó, sin embargo, los pequeños actos de ternura que seguían acumulándose en la rutina. Una mañana, cuando la helada todavía punzaba el pasto y el pomar se vestía de blanco, Laura apareció con un pequeño canasto de flores secas. Las colocó en un jarrón en la sala, justo donde Elena solía sentarse. Teodoro notó la colocación y no dijo nada. Aquella colocación fue para él una especie de permiso indirecto. La memoria de Elena no se borraba, se integraba a una nueva mesa. Fue una sola línea entre lo que fue y lo que podría volverse. Era marzo. La estación apenas comenzaba a templarse, y en el pueblo se comentaba con cierta incredulidad que la Santa Cruz volvía a tener vida propia. La casa abría sus ventanas. La gente dejaba caer en la puerta palabras de ánimo y un poco de sana curiosidad. Martín y Juan traían noticias del campo. Gaspar comentaba anécdotas y Conceição traía un pan con chipa que dejó sobre la mesa por cortesía. En cada uno de esos gestos había un reconocimiento tácito. La comunidad se siente convocada cuando una casa que era símbolo de orden vuelve a latir. Teodoro, sin embargo, todavía vivía entre la lealtad y la novedad. Había noches en que se acercaba al cuarto que Elena usara y tocaba la almohada, como quien busca confirmar que el pasado no era un espejismo. En esas noches, la casa parecía un organismo con dos centros, el que recuerda y el que apuesta. Laura, por su parte, no buscaba ser centro. Se colocaba a un costado y observaba. Su fortaleza era discreta, su presencia, constante. En sus adentros, había una certeza de que no podía forzar a nadie a sanar, pero que podía, con constancia, ofrecer compañía. Un día, al atardecer, cuando la niebla volvía a subir del río y el cielo se pintaba de un rojo antiguo, hubo un intercambio que quedó suspendido en la memoria de la casa. Teodoro había salido a comprobar una valla. Al regresar, encontró a Laura en la sala, cosiendo un borde con paciencia de monja. Se detuvo detrás de ella y sin mucha ceremonia, dejó sobre la mesa dos piezas de fruta, una manzana y una pera. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos, y en ese intercambio no hubo palabras grandilocuentes ni promesas. Hubo el reconocimiento de dos almas cansadas que deciden conversar sin prisa. Él dejó un gesto simple, un asentimiento agradecido, y ella, como respuesta, guardó la fruta en un platillo y siguió cosiendo. Fue un momento de calma, de esos que más tarde algunos llamarían preludio. Todavía quedaban muchas cuestiones sin resolver. La sombra de Amelia se cernía como un telón que aguardaba su momento. Enrique y sus papeles movían piezas que nadie aún podía ver del todo, y, sobre todo, una tormenta anunciada en los pronósticos del tiempo se acercaba como un presagio de cambio. En la Santa Cruz, la vida se ordenaba y desordenaba a la vez. Los gestos cotidianos abrían puertas, y los asuntos de la ciudad tocaban la puerta del campo. Fue una tarde, cuando las primeras nubes empezaron a cubrir el sol y el viento olía a metal, que Sebastiana encontró, por casualidad, algo que parecía haber estado siempre allí, a mano y sin ser mirado. Una caja pequeña, lacada y antigua, escondida en el fondo de un armario sellado. Al tocarla, sintió un temblor de respeto. La casa guardaba secretos, se dijo, y no todos estaban destinados a permanecer ocultos. La caja contenía papeles amarillentos y un sobre cerrado con la letra de Elena, Sebastiana, que había servido a la familia durante años.
Supo de inmediato que aquello no podía quedar sin saber. Era un elemento capaz de alterar la calma reciente. Guardó la caja en su delantal, como quien cuida un último pedazo de pan para distribuirlo con justicia. ¿Qué decía la carta? Pensó en cómo los recuerdos pueden ser una llave y, a la vez, un peso. No era su voluntad abrirla sin el consentimiento de quien correspondiera. Sin embargo, la proximidad de la tormenta y la tensión nueva que corría por la casa la obligaron a pensar en prudencias. Sabía que las palabras escritas de Elena podían dar permiso o cerrar puertas, podían ser balsas o cegueras. La noche cayó con rapidez. Las ovejas regresaron al corral, y la lamparina, en la cocina, quedó encendida más tiempo de lo habitual. Afuera, el aire tenía un sabor distinto, el de la electricidad que antecede la lluvia. Dentro de la casa, la vida continuó con sus rituales, pero había una espera contenida, como si algo estuviera a punto de suceder. Teodoro, en su despacho, encendió la lámpara de aceite y, por un momento, miró el perfil de la casa desde la ventana. Las sombras de los árboles se movían con el viento, y las ventanas que Laura había abierto mostraban un brillo más humano. Esa noche, nadie imaginó aún cuán pronto las paredes de la Santa Cruz habrían de vibrar con una tormenta que no sería solo lluvia. Pero las piezas estaban puestas. La mujer que trabajaba con el cuidado del mundo. La memoria que esperaba en un sobre amarillo. El abogado que miraba papeles. La mujer de sociedad que preguntaba por costumbres. Y el hombre que, tras años de silencio, comenzaba a sentir el peso y la ternura en una misma respiración. En el crepitar de la leña, la casa parecía contener la respiración, y en el mismo gesto, el aire olía a promesa. Comenta desde dónde nos ves. Sebastiana apretó la caja contra su pecho como si su propio pulso pudiera mantener cerrada una puerta peligrosa. Afuera, el viento empezó a aprender a correr con voz propia. Las primeras gotas golpearon el tejado con un compás decidido. La cocinera se quedó un instante inmóvil en la penumbra de la despensa, sintiendo que la casa, por primera vez en años, le pedía participar de una decisión. Sabía que no le pertenecía abrir la carta sin el llamado de quien debía conocerla, pero también sabía que las palabras de Elena podían salvar o condenar a quienes ahora querían salvar la Santa Cruz. La tormenta no esperó invitación. Vino pronto y con intención. Aquella noche las nubes parecían empujadas por manos enormes y frías. La lluvia llegó en filamentos que la lluvia común no suele usar, y el viento organizó ramas en una música amarga. La lamparina de la cocina titiló. La chimenea arrojó chispas que parecían pequeñas cosas vivas, y las sombras de las personas y de los muebles se hicieron largas y distintas. La casa, con sus ventanas recién abiertas, se mostró frágil ante el vendaval. Las hojas del pomar crujían con fuerza, y la tierra blanda empezó a convertirse en barro bajo las ruedas de las carretas. Fue en ese momento, cuando los hombres amarraban tejas y las vacas se inquietaban, que un tropel de pasos y el ruido de una carreta en sentido contrario anunciaron que el campo no siempre cede al cielo sin luchar. Teodoro, que había salido a revisar un alambrado y a asegurar una cerca que la lluvia amenazaba con llevarse, regresó mucho después de lo esperado. No apareció como un hombre que hubiera calculado el riesgo. Llegó como alguien que había apostado su cuerpo frente al orden de su hacienda. La lluvia le mordía la cara y había barro en las botas hasta la caña. Su abrigo crujía, y en su guante derecha se veía un dedal de sangre que por un momento nadie supo descifrar. Entró con pasos que traicionaban el cansancio. La luz de la lamparina le dibujó el rostro comprimido por el viento. En sus ojos se vio, por primera vez en mucho tiempo, más que lápidas de memoria. Apareció la sorpresa del cuerpo que se vuelve vulnerable. Laura, que había cerrado la reja del pomar y asegurado la alacena, lo vio llegar y supo enseguida que la tormenta había dejado algo más que lluvia. Sebastiana soltó la caja en la mesa como quien deposita un secreto en un altar. La carta de Elena quedó por el momento
contenida por la madera y el aceite que cubrían la superficie. No hubo dramatismos. Nadie gritó. Laura dejó el paño con que secaba la mesa y se acercó a Teodoro, con la práctica de quien entiende del cuerpo humano y del tiempo. Él caminó hasta la silla junto al fuego y, sin palabras, dejó que le quitaran el abrigo. Sus manos temblaban con una insólita vivacidad. Al descubrir sus dedos, Sebastiana vio la uña rota, la sangre coagulada en un corte que no parecía profundo, pero que tenía la capacidad de revelar heridas antiguas cuando se abre la piel de un hombre que ha vivido muchas pérdidas. El cuidado fue metódico y tierno. Laura lavó el corte, lo desinfectó con una solución débil que había preparado con alcohol y agua caliente. Sebastiana preparó vendas y un ungüento que la cocinera hacía para curar las manos de quienes trabajaban en la tierra. Teodoro miró el gesto con una mezcla de sorpresa y una antigua vergüenza enseñada por los años. No estaba habituado a recibir cuidados que no fueran órdenes a otros. Algunos minutos bastaron para que su respiración, agitada por la tormenta, comenzara a calmarse. El sonido del viento fuera se volvió un telón lejano. Dentro, la casa volvió a ser un cuerpo que cuida. En un momento, mientras Laura enrollaba la venda con cuidado para que el tejido no se arrugara en la piel, Sebastiana dejó la caja sobre la mesa y la abrió con manos menos temblorosas que su corazón. No la sostuvo para leer. La carta estaba doblada con derecho, como si Elena hubiera imaginado el momento en que alguien la leería en voz alta. La cocinera respiró, volvió a mirar a Teodoro y, sin dramatismo, fue hacia él. Le ofreció el sobre como quien ofrece una medicina difícil. Esto estaba escondido en el fondo del armario, dijo con la voz tranquila. Pensé que debía saberse. Teodoro tomó la carta con las manos aún húmedas del lavado y la miró. Había en la caligrafía la mano de quien escribió con prisa y ternura a la vez. La tinta había palidecido en los bordes, y un aroma a papel viejo levantaba fragmentos de memoria. El hombre, que durante 5 años había evitado tocar los objetos de Elena, ahora tenía en sus dedos el papel que podía cambiar el rumbo de su corazón. Por un momento cerró los ojos. El ruido del viento se filtró por la ventana. Quiso no leer. Quiso que el silencio siguiera siendo una forma de respeto. Y sin embargo, leyó. No lo hizo en voz alta. Sus labios, al mover las palabras en su mente, dejaron caer una honestidad que nadie había escuchado. Dentro de esa lectura breve había una sensación nueva. La carta no reclamaba hospitalidad ni ajustes. Pedía permiso para la vida. La letra de Elena decía, en el párrafo que Teodoro jamás imaginó hallar, que si llegara el día en que su ausencia pesara tanto que impidiera al esposo recordar la alegría, él debía buscar la compañía que le devolviera el color a los días. Que no concebía la fidelidad como una prisión, sino como una fuerza que presidía la posibilidad de ser felices de nuevo. Que si existiera una mujer de virtud y trabajo que pudiera cuidar de la casa y del corazón, Teodoro podría permitirle entrar sin sentir traición, porque el amor verdadero no se desgasta por compartir la memoria. La carta pedía explícitamente que si el corazón de Teodoro encontrara paz al lado de otra, él debía aceptarla sin culpa. Elena firmaba con una frase que dejó a todos callados cuando Sebastiana la leyó en voz baja. Vive, si puedes. Yo estaré en lo que queda de lo nuestro, pero no quiero que lo que fue se convierta en un grillete. Las palabras surgieron como una llave que no cualquiera podría emplear. Teodoro la sostuvo como quien contempla la posibilidad de la absolución. No lloró inmediatamente. Su rostro se contrajo en una respiración que parecía contener siglos. Laura respetó aquel momento. Su presencia fue la de quien acompaña sin invadir. Había en su mirada una mezcla de alivio y de temor. Aliviaba saber que la mujer a quien aún llamaban por la casa había dicho aquello. Temía que aquello no fuera suficiente para los otros. La comunidad, Amelia, los parientes de Elena, quienes podían convertir cualquier permiso en una discusión pública. La tormenta empeoró. Un trueno dejó vibrando las paredes,
y un golpe de viento cerró con estrépito una de las ventanas que Laura había dejado entreabierta horas antes. Afuera, un árbol dejó caer una rama gruesa que, por fortuna, no alcanzó la techumbre. Dentro, la casa volvió a su trabajo de curar la herida, la venda, el ungüento, el silencio compartido. Teodoro, ya sentado frente al fuego, dejó la carta sobre la mesa y, con una voz consumada por la lluvia y por el asombro, dijo por primera vez algo que no era un mandato ni una rutina. Ella me pidió que viviera. Lo pronunció como quien admite un milagro pequeño. Laura, con la cabeza inclinada, respondió: «Eso es lo que me dijo una vez mi tía, que los vivos deben vivir con los que los aman». No añadió nada más. No tuvo que hacerlo. Pero el alivio que trae la verdad no garantiza la ausencia de tempestad social. En la mañana siguiente, cuando el cielo estaba todavía pálido y el barro gachaba las ruedas de las carretas, llegaron noticias que mezclaban interés y codicia. Enrique Tavares no había sucumbido a la lluvia. Había regresado al pueblo y, con la seguridad de quien ha olido la oportunidad, había conseguido copias de ciertos papeles que él aseguraba podían poner en duda la gestión de la hacienda. La intención de Enrique fue clara desde el comienzo. Si la moral de Teodoro vacilaba, había quien estuviera dispuesto a aprovechar la grieta para intentar obtener beneficios. Enrique llegó con su sonrisa profesionalmente helada y con una carpeta que hacía más ruido que su palabra. Exigió ver a Teodoro en su despacho. La escena se dio con la elegancia áspera de quienes hablan de dinero como de un sacramento. Presentó documentos, algunos antiguos, otros de dudosa procedencia, que según él, justificaban una revisión de la administración. Planteó reclamos sobre supuestos derechos de herederos lejanos de Elena. No dijo claramente qué pedía. Dejó la cuestión en un margen, una sombra que invitaba a la negociación. La intención era clara: asustar para obtener beneficio. Teodoro escuchó en silencio. Cuando Enrique usó el nombre de Elena como recurso, el hombre pareció perder un poco de su compostura calculada. No gritó, simplemente pidió ver los documentos que Enrique presentaba, y con la calma que alternaba con una voz cargada de advertencia, señaló irregularidades en las fechas y firmas que no coincidían entre sí. Laura, que había permanecido cerca de la puerta, observó la escena con los ojos de quien sabe leer más que la tinta. Leyó el gesto de Enrique, la manera de mover los papeles, la confianza en su propia palabra como si fuera a ser aceptada sin más. Ella habló, no como sirvienta, sino como administradora que había empezado a conocer los libros de la casa. Señaló facturas, registros de pagos, un recibo que Elena había dejado en la caja, ese mismo recibo que Sebastiana había guardado con la carta, y que demostraba pagos y sesiones que aclaraban quién era el verdadero dueño de un pequeño lote disputado. La habilidad de Laura no pasó inadvertida. Enrique, que esperaba encontrar ignorancia, halló competencia. Sus documentos quedaron expuestos a la luz de las cuentas limpias y organizadas que Laura recitó con precisión. La comunidad local, algunos jornaleros y Martín en particular, comenzaron a mirarse entre sí con una sospecha que no favorecía al abogado. La noticia corrió, que entre el barro y la lluvia, la casa tenía nueva defensa. Enrique se retiró ese día con menos sonrisa y más frialdad. Retorció su sonrisa en la sombra de la puerta y prometió considerar unos pasos legales. Sus palabras eran veneno en cantidad moderada. Una amenaza en la que nadie creyó del todo, porque la evidencia que Laura mostró no tenía fisuras. En los días que siguieron, la casa se transformó en un lugar de trabajo y de vigilancia. La prensa del pueblo recogió el rumor de la tormenta, y sin afán de malas intenciones, algunos vecinos se presentaron con la voluntad de ayudar. Padre Miguel, al enterarse de la carta y de la tormenta, vino a la Santa Cruz para rezar y para hablar con Teodoro. No ofreció sentencias ni sermones severos. Ofreció compañía y una bendición que fue, para Teodoro, más importante que cualquier palabra legal.
El cura escuchó la historia con la dulzura austera de quien ha vivido pérdidas y alegrías. Habló de la memoria como regalo y del deber de honrarla sin convertirla en cárcel. Fue en una de esas conversaciones con Padre Miguel que Teodoro, por primera vez en mucho tiempo, admitió en voz alta el temor que lo seguía. La culpa. Si amo de nuevo, dijo, no quiero que parezca que traiciono lo que tuvimos. El padre, con la paciencia que traen los años de confesar y de acompañar, respondió con una frase que fue un bálsamo. Honrar no es encadenar. Cuando el amor es sincero, hace grandes las cosas que toca. El sacerdote habló de Elena con respeto, y eso le dio a Teodoro el espacio para pensar que su nueva ternura no debía humillar la memoria, sino acompañarla. Amelia, por su parte, no se redujo a la mirada altiva de los primeros días. Su orgullo no se quebró en el primer choque. Se fue transformando en una especie de desafío con máscara de cortesía. Asistió en una tarde a la iglesia para saludar y ver, con su fino olfato social, cómo el pueblo veía la casa. Sus gestos guardaban contracciones. Había quien decía que ella buscaba la posición más que el afecto. Otros, que su soledad la empujaba a intentar reconstruir su vida de forma pragmática. Ella no lanzó acusaciones públicas. Tejió conversaciones en las que, con elegancia, sembró dudas sobre la rapidez de los nuevos afectos de Teodoro. Sus acciones eran un impulso más de la sociedad que observaba cualquier cambio con recelo. Aún así, la carta de Elena pesó más que los susurros. El encomio de la mujer fallecida no solo abría puertas internas, permitió que Teodoro se atreviera a mirar lo que florecía a su alrededor. No fue un cambio de un día para otro. Había días en que su gesto era apenas permitir que Laura hablara en la mesa de despacho. Otros, en los que se lo veía salir a preguntar por una plantación junto a ella. Sus manos, que habían sabido manejar varas fiscales y contratos, comenzaron a preferir, a ratos, la paleta de tierra. Las transformaciones pequeñas, la taza de café, la cortina nueva, la luz en la sala por la tarde, se consolidaron en una vida que iba encontrando orden nuevo. El punto de inflexión ocurrió de forma discreta, pero inapelable. En una tarde de principios de junio, con la lluvia ya lejos y el pomar mostrando su barro seco, Teodoro se acercó a Laura en el salón con una decisión reposada. En su mano llevaba la alianza de Elena, una argolla que había mantenido como reliquia y que había usado como ancla durante años. La sostuvo sin ser teatral. Sus ojos no buscaban el aplauso. No creo en símbolos que anulen la memoria, dijo, con voz grave. Pero creo que hay objetos que pueden ser puente. Calló un instante y dejó la alianza sobre la mesa entre ambos. Si aceptas, añadió después, quiero que esta casa sea nuestra, que compartamos el cuidado y la decisión. Quiero pedirte que te cases conmigo. Laura tomó la alianza con sorpresa contenida. Su mano, al rozar el metal, entendió la magnitud del gesto. No era una usurpación del pasado, sino un reconocimiento de que la memoria de Elena no se destruía al entregar la mano a otra. Ella, con la prudencia de quien sabe que las cosas grandes se construyen en tiempos y en acciones, respondió sin dramatismos. No necesito un símbolo para saber que has amado. Necesito saber que me eliges con la misma dignidad con que has elegido proteger la casa. Miró a Teodoro con la claridad de quien ha decidido no arrodillarse por afecto, ni humillar su corazón. Te elijo. Pronunció la frase como quien planta una semilla. No fue una aceptación inmediata para el mundo. Fue una decisión entre ambos que comenzó a manifestarse hacia afuera con pequeños actos. La presencia de Laura en los almuerzos, su nombre ya mencionado con naturalidad por los trabajadores, la manera en que Padre Miguel la saludaba con un gesto más cercano. Hubo escozores. Amelia mostró su descontento con algún comentario frío en la misa dominical. Enrique intentó otra vez plantear una reclamación con papeles inconexos. Pero la casa ya no temblaba ante cada rumor. Tenía, además de historia, la fortaleza que nace de la coherencia y del trabajo.
El 21 de julio de 1924, la iglesia del pueblo se vistió de sencillez y de emoción. La boda no fue un espectáculo, fue una ceremonia pequeña, con la madera de las bancas gastada por generaciones de plegarias, con flores traídas del jardín que Laura había salvado, y con el murmullo del viento que se colaba por la ventana abierta de la capilla. Padre Miguel ofició la ceremonia. No la presentó como un remedio milagroso. La llamó unión de dos vidas que se habían encontrado en la exactitud de la responsabilidad y la ternura. Hizo memoria de Elena con respeto y bendijo a los presentes con palabras que anunciaron el permiso del pueblo para que la vida de Teodoro continuase. La entrega de la alianza fue sobria y cargada de significado. Teodoro desabrochó el anillo de Elena y con manos que temblaron solo en vano, lo colocó en el dedo de Laura. No hubo gesto teatral, fue un acto íntimo, pronunciado con voz quedada. Ella, en su respuesta, puso la propia mano sobre la de él y no buscó ajustar el símbolo a su medida. Aceptó que la historia de la casa tuviera la impronta de las que han venido antes. La gente aplaudió en forma de reconocimiento, no de estrépito. La fiesta que siguió en la Santa Cruz se hizo con vino modesto, panes calientes, música de acordeón tocada por un vecino que hacía años que venía a alegrar las cosechas. La noche fue larga y entrañable. Las mesas se llenaron de risas que no negaban la memoria, sino que la abrazaban como parte de una herencia. Amelia no estuvo en la fiesta. Su ausencia fue comentada con otras ausencias que la vida social trae a veces. Algunos lo llamaron orgullo, otros lo llamaron dolor. Ella salió de la casa con una elegancia que no escondía pena. Se marchó a su ciudad con palabras formales, y con la sensación de que la vida no siempre ofrece el modo de reconstrucción que uno desea. Con el tiempo, su nombre volvió al corrillo del pueblo con menos intensidad, y algunos contaron que había encontrado consuelo en labores de beneficencia. Otros, que seguía solitaria entre sus vestidos y su té. La narración sobre su destino quedó en la ambivalencia que el propio orgullo ofrece. Nadie la sentenció como villana. Se limitó a ocupar un lugar que la realidad de la Santa Cruz ya no necesitaba. Enrique, por su parte, encontró menos puertas que esperanzas. Las pruebas cuidadosamente guardadas en la caja, los registros de pagos, los recibos firmados por Elena y el testimonio de viejos administradores derrumbaron los supuestos argumentos del abogado. Ante la evidencia, su postura se fue desdibujando hasta convertirse en una amenaza sin bienes. Probablemente se fue con la idea de buscar otras peleas en lugares donde las falacias fueran mejor recibidas. La comunidad, sin embargo, aprendió que la verdad administrativa y la labor de Laura eran rosas que crecían sobre tierra firme. Los meses que siguieron a la boda fueron de consolidación silenciosa y de trabajo fértil. La Santa Cruz no volvió a ser solo un latifundio. Se transformó en una casa que tenía dos centros de decisión. Laura y Teodoro trabajaron en conjunto, ella en las cuentas, en el manejo cotidiano, en las labores que hacen girar una casa, él en las grandes decisiones de campo, en la seguridad de la hacienda, en la relación con los arrendatarios y con los vecinos. Sus conversaciones en el despacho se volvieron rutinas de planeamiento y de risa ocasional. La vida compartida llenó de pequeños cultos su día a día. Un café preparado a la hora justa. Una carta semanal que Teodoro ya no dejaba sin leer. La siembra de nuevas especies en el jardín. Hubo desafíos, por supuesto. Una sequía leve que obligó a ajustar cultivos, reparaciones en las vallas, un capricho de la ciudad que reclamó la mano de obra de la hacienda. Pero la respuesta fue siempre la misma: trabajo común y decisión compartida. El jardín, ese que Laura había rescatado arrancando zarzas y cuidando de un manzano salvado, no solo prosperó, se convirtió en símbolo. Las ventanas, que habían estado cerradas durante años como siglos comprimidos, se abrieron al sol con mayor frecuencia. Las flores llegaron a la sala y a la mesa, y el olor a té y pan fresco volvió a formar parte de la identidad de la casa.
Los trabajadores notaron la diferencia en la atmósfera. El trato se suavizó. Las conversaciones se volvieron más directas. La comunidad que antes miraba con recelo ahora empezaba a ensayar sonrisas de aceptación. Hubo quien decía que no era mérito de Laura ni de Teodoro solos, sino de la casa que había aprendido a latir a su ritmo propio. En 1926, 2 años después de aquella boda sencilla, la Santa Cruz celebró un aniversario distinto. Fue una fecha que reunió a los mismos de siempre y a algunos nuevos, vecinos que habían visto con asombro la transformación. Teodoro y Laura organizaron una comida humilde, con más panes que copas, pero con una alegría palpable. Al final de la tarde, cuando el sol ya caía y la gente terminaba de saborear una sobremesa que olía a café y a dulces caseros, Teodoro pidió la palabra con una naturalidad que invitaba a la escucha. Hizo un breve discurso donde volvió a nombrar a Elena, a agradecer la compañía del pueblo y a reconocer la labor de su esposa. Luego, con un gesto tan íntimo que pareció pertenecer solo a quienes estaban allí para entenderlo, anunció que esperaban un hijo. La noticia se recibió con vítores contenidos y con expresiones de afecto que parecían venir de muy lejos y muy cerca a la vez. Padre Miguel bendijo la noticia como bendijo la unión de los que se comprometían a cuidar. Habló de la continuidad de la casa y del misterio de poner adelante una nueva vida sin olvidar las ausencias. Martín y Juan levantaron sus vasos en señal de júbilo. Sebastiana, que había sido la guardiana de la carta y de la memoria, derramó unas lágrimas que fueron, más bien, gotas de alivio. La Santa Cruz, que había pasado años con una respiración lenta e honda, celebró la renovación. El niño nació meses después, a finales de año de 1926, en una madrugada en la que la lamparina cobró un brillo que parecía haber sido elegido por alguien. No fue un parto que se convirtiera en historia de pueblo con exageración. Fue un nacimiento sencillo, con manos firmes y con la presencia de quienes habían acompañado la casa. Cuando por fin se escuchó el llanto, se sintió como si el propio latifundio exhalara una cosa nueva. Teodoro, que sostenía al niño con manos que alguna vez habían manejado herramientas y que ahora mostraban una ternura que no conocía pudor, miró al recién nacido, y por un instante pareció deshacer años en un solo parpadeo. La convivencia de los años que siguieron no fue una novela sin nudo. Hubo discusiones sobre la crianza, diferencias sobre cómo repartir el tiempo entre la casa y el campo, días de cansancio. Pero la manera de resolverlos guardó la lección aprendida. Se discutía con respeto, se trabajaba con decisión y se buscaba el apoyo de quienes habían sido testigos del proceso. El jardín siguió prosperando. Donde había maleza surgieron senderos. Donde antes había polvo hubo macizos con flores y un pequeño huerto que alimentaba a la mesa. Los sonidos de la casa cambiaron. El acordeón volvía en las fiestas de cosecha. Las carcajadas eran más frecuentes, y el contraste entre lo que fue y lo que era empezaba a ser una historia de transformación que se contaba con orgullo moderado. Con el paso del tiempo, los nombres que antes se susurraban con recelo pasaron a pronunciarse con neutralidad. Amelia siguió su camino en la ciudad. Algunos decían que escribió cartas de disculpa, con la delicadeza que le era propia. Otros sostuvieron que el orgullo la mantuvo lejos. Enrique tuvo nuevas causas, pero ninguna que lograra desafiar la coherencia administrativa de la Santa Cruz. Sebastiana, que era la que más historias guardaba en los delantales, se jubiló con cierta tranquilidad, sabiendo que la casa que había cuidado ahora era cuidada por quienes la habitaban con afecto. La historia de Teodoro y Laura no es, ni pretendió ser, la de una curación instantánea ni la de una redención sin sombras. Fue, en todo caso, una lección sobre cómo el duelo puede transformarse en decisión, y cómo la memoria, honrada, no debe servir de cadena. El gesto de Elena, escondido en la carta, permitió a su amado soltarse sin traicionar. El gesto de Laura, con su trabajo y su respeto, construyó un espacio donde la vida podía volver a ser vida.
Y la comunidad que en un primer momento miró con recelo, fue el tribunal que finalmente dio la bienvenida. En la última escena que la Santa Cruz regala a quien quiera mirar, la casa al atardecer, con las ventanas abiertas y la lamparina encendida en la cocina. Teodoro observando el pomar que ya no teme la zarza. Laura inclinada sobre un libro de cuentas en la mesa, con el niño dormido en su regazo. Sebastiana asomándose por la puerta con una bandeja de panes calientes. Y el acordeón de algún vecino que se escucha a lo lejos, recordando que la vida, por más que la pena empuje, siempre tiene un modo de recomenzar. Fue, al final, un desenlace inesperado para quienes otorgan a la memoria la potestad de decidir el destino ajeno. La mujer que llegó con una maleta y una caja había cambiado el rumbo de un hombre que parecía haberse petrificado. No lo hizo con gestos grandiosos, lo hizo con paciencia, trabajo y ternura. Si esta historia te conmovió, comparte y suscríbete para que otras historias de segundas oportunidades lleguen a más oídos.